Lo primero para preguntarle, hay muchas cosas para consultarle, pero ¿qué repercusiones tiene de las consideraciones de Cotani, ex viceministro? Quiero empardar su posición última en la función pública con la de Cotani, que seguramente habrá escuchado que él no entendía el actual programa económico y señaló algunas inconsistencias. ¿Usted comparte estos señalamientos en términos de inconsistencia o incomprensión de los objetivos del equipo económico? Sí, en esencia sí, porque él refleja en las conversaciones que el gobierno pensaba que no se necesitaban comprar reservas. No se necesitaba un banco central con reservas, Claro. sea para dolarizar o sea para la política económica, y él consideraba que eso no era correcto. Y bueno, eso es, en el momento actual es uno de los principales problemas, ¿verdad? Claro. Ese es el principal problema que hoy enfrenta el equipo económico, no tener reservas. Y en este caso, ¿qué señala la bibliografía? ¿A qué apuesta el equipo económico si es que esto no se condice con la tradición o lo que la bibliografía económica señala como lo necesario? Sí, no hay que ver bibliografía porque no vamos a ir por ahí, pero el tema es más concreto. El Banco Central hizo un acuerdo con el Fondo Monetario, el gobierno hizo un acuerdo con el Fondo Monetario en el que se comprometía a comprar reservas. Si el gobierno no se hubiera comprometido a comprar reservas, no hubiera habido acuerdo con el fondo y no hubieran habido 20.000, hasta ahora 14.000 millones de dólares de los 20.000. No hubiera habido eso y hubiéramos estado en problemas antes. Entonces, es como que si el gobierno pensaba que no necesitaba reservas, no tendría que haber firmado el acuerdo con el fondo. Entonces es engañoso firmar un acuerdo con el Fondo Monetario, sacarle las reservas al fondo y después decir, la verdad, no vamos a hacer lo que dijimos, no vamos a comprar reservas. Eso ya de por sí fue muy negativo y es una de las razones que explica por qué tras el acuerdo con el Fondo Monetario el riesgo país que tenía que bajar no bajó y más adelante subió, ¿no? Es una de las razones económicas más allá de los temas políticos. Entonces, en la parte económica el gobierno ha estado equivocado y errático y ahora pensemos que Milei estaba, y el equipo, y Caputo, y Furias, y todos ellos estaban seguros que el dólar iba a ir al piso de la banda, y hoy están vendiendo dólares en el supuesto techo. Entonces, el piso no existe, o sea, todas las cosas no la han evaluado bien, no las han diagnosticado bien, no las han ejecutado bien, y entonces, bueno, estamos en problemas. ¿Va a ser necesario una devaluación en este contexto? Y, a ver, las cosas llevan a ese lugar. ¿Por qué? Porque si todo el mercado, incluso aunque estuviera equivocado, poner que agarres una teoría de que te diga que no, que está equivocado el mercado por tal teoría o tal otra. Hay que ser realistas, ¿sí? Porque si no es realista, no sirve, ¿sabes? Porque la realidad te dice lo que más o menos puedes hacer y lo que no podés hacer. Como si fuera, no es realista vamos a ponerlo de esta manera, no es realista pensar que el gobierno hace lo que quiere en materia fiscal y que no tiene un Congreso enfrente, no es realista. Entonces, si el gobierno se quiere manejar como si el Congreso no existiera, eso no es realista. Si es bueno o malo, dejémoslo para otras circunstancias. Para mí es malo en el sentido que es bueno que exista el Congreso, por más que uno pueda encontrar muchas críticas. Entonces, hay que ser realista. El mercado cree que el Tesoro Nacional necesita comprar dólares para pagar bonos, y el mercado cree que el Banco Central necesita tener más dólares porque no puede andar toda la vida con reservas negativas. Bueno, entonces ahí tenemos un problema, porque si el mercado cree eso, el Banco Central necesita comprar dólares, no vender dólares. Entonces se ve que estos valores no funcionan. En este marco, un precio de equilibrio es imposible también anticipar. Lo digo puntualmente por el presupuesto. El presupuesto no deja de ser un dibujo, como está expresado, porque todo ya empieza de supuestos irrealistas, y lo del dólar hay que ponerlo en el presupuesto, pero expresa la voluntad de ellos de que el dólar se quede quieto,
sigue expresando la voluntad de ellos de que el dólar está barato, pero bueno, la realidad es que le está mostrando que hay que vender dólares. Ellos estarían pensando que esos valores estarían bien, también comprando cualquier cantidad, porque si pensaban que iban a comprar a 900 o 700 o 800, no sé, dijeron distintos valores, o la banda está en 940, bueno, si pensaban que el dólar estaba en 940, imagínense que todo les ha fallado. Entonces, por supuesto, tomémosle como una anécdota. Es una especie de, hay que ponerlo, tratar de... No lo va a ver con ciertas expectativas, pero no tiene mucha importancia para el mercado, seriedad, ese tema. Que de una u otra manera adquiera dólares. Hoy la única manera es comprando dólares, y estamos muy lejos de ese escenario, y entonces, bueno, hay una situación muy tensa, y se supone que va a tener que resolverse, y hoy no se ve que el gobierno tenga buenas opciones, y por lo tanto eso induce a pensar que va a haber depreciación, y eso induce a que haya gente que en el techo compre, porque nadie en su sano juicio va a comprar dólares en el techo con la tasa de interés en Argentina, debería vender, y compra porque desconfía de la política cambiaria, y bueno, esa es la realidad. Se conoció ayer el número de inflación mayorista, 3,1%, venía de un 2,9%, saltó al 3,1%. ¿Cómo prevé en este contexto el número de inflación del mes de septiembre y quizás lo que queda de este año? Y A mí me quise hacer 1,8, 1,9. El tema no es ese, porque hay una inflación relativamente estamos baja teniendo en muchos Argentina problemas con la comunicación. Vamos a ver si podemos rellamarlo a Gabriel Rubinstein. Cortamos la comunicación y lo rellamamos para ver si podemos conectarnos de una mejor manera, un poco más clara, porque lamentablemente es imposible decodificar lo que está explicando Rubinstein. Gabriel Rubinstein era el viceministro de Economía en tiempos de Sergio Massa, ministro de Economía, un ministro de Economía bastante poderoso, hacía casi ya de presidente de la Nación, era parte del Ministerio de Economía. Hay que reconocerle a Rubinstein que en el inicio del gobierno de Javier Milei advirtió que alguna de las cosas que llevaba adelante el presidente de la Nación en el comienzo de su gestión las iba a hacer, las tenía planificadas Sergio Massa para su propia gestión. Ahora lo volvemos a escuchar a Rubinstein. Perdone, Rubinstein, cortamos la comunicación para a ver si podíamos tener una mejor recepción de usted. Le pregunté por el índice inflacionario mayorista. ¿Cómo se traducirá este salto? Y yo creo que la inflación minorista va a seguir por abajo de 2 ahora, pero eso no es lo más relevante, porque la inflación está relativamente baja. El problema es que si no va a haber eventos cambiarios, o hay que hacer correcciones cambiarias en todo el esquema cambiario, así como en la mayorista, esta devaluación que hubo reciente empezó a impactar, también va a impactar en la minorista. Entonces, el tema de tener una inflación baja obviamente es muy importante, pero hay que, para saber que esa inflación baja va a ser sólida y va a ser persistente, necesitamos tener un esquema cambiario sólido, porque si el esquema cambiario no es sólido, la inflación también puede tener ajustes en determinados momentos. Entonces, hoy la cosa no se puede hacer un pronóstico de inflación independiente que va a bajar porque el gobierno tiene una situación fiscal más o menos controlada, hay que ver. Sino hay que ver qué pasa con la parte cambiaria, y la parte cambiaria tiene una importancia muy grande. Hasta que eso no se resuelva, los otros logros pueden llegar a ser vistos como no del todo sólidos, puede haber momentos malos también. Entonces, yo diría que es necesario seguir enfatizando en el tema cambiario. Volvemos entonces al tema cambiario, metámonos de lleno nuevamente. Para usted, su recomendación, ¿cuál debería ser, más allá de que seguramente habrán números finos que tendrá la gestión, ¿no? La administración, más allá de esos números finos, ¿qué hay que hacer? ¿Devaluar
eliminar el sistema de bandas, libre flotación. Hola. Sí, lo escuchamos perfecto. Rubinstein. Yo creo que en general, mira, yo creo que el gobierno debe plantearse con humildad, así como ahora empieza a ver que se equivocó en lo político, también tiene que darse cuenta que se equivocó en lo económico, en lo macroeconómico se equivocó, tenían diagnósticos errados y tienen que darse cuenta que tienen que hacer modificaciones. Y si hay que pasar por algún chubasco, pasarlo de una manera lo más ordenada posible. Si tienen que salir a flotar y aceptar que tienen que comprar dólares a un valor mayor al que ellos pensaban y mayor al actual, tienen que aceptarlo, porque es importante ver que el Banco Central tenga dólares y que el Tesoro tenga dólares para pagar los bonos que vencen. Si no, bueno, si el Tesoro no compra y el Banco Central no compra, tenemos dos problemas. Uno, vamos a tener que empezar a ver los canjes de bonos, qué planes tiene el gobierno para hacer canjes de bonos. Esto lleva a problemas de que los canjes son amigables o no son amigables, y después hay que ver cuánta, como sabemos que el Banco Central no tiene muchos dólares para vender, no puede estar todo el tiempo vendiendo en el techo. Entonces sí o sí tienen que reformular el esquema cambiario para que sea más sólido y que así lo perciban los mercados. Así como está, no está sólido. Es frágil. Por otra parte, y con esto concluimos la conversación, le agradecemos sobre todo la paciencia con las comunicaciones que estamos atravesando. La política económica, sin lugar a dudas, está atada a esta política monetaria, cambiaria. ¿En qué definición o qué mejor dicho, en qué beneficia la decisión de la Fed de la tarde de ayer de las bajas en la tasa de interés? ¿Qué va a pasar con los volúmenes de deuda y los volúmenes de desembolso que nos quedan en el 2026? No, es irrelevante para Argentina, ya estaba descontado, no tiene, diría, casi ninguna repercusión. Nosotros nos movemos por los problemas nuestros y 0,25% de baja de tasas en la Fed, que ya estaba asumida en los mercados, no nos cambia ninguna aguja. Lo que puede ir pasando por problemas en el exterior es que los commodities empiecen a estar un poco más fuertes y eso nos ayude un poco, pero no pensemos que va a haber ningún cambio sustancial por lo que esté pasando ahora afuera. Le agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar con usted, Rubinstein, ha sido muy amable. Que tenga buen día. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.